días, amada iglesia, ¿cómo están? Bien, buenos días. Bueno, antes de comenzar, pues obviamente le doy las gracias al Señor, primeramente por esta oportunidad y claramente pues a mis pastores, por que el mismo Señor les puso pues este deseo en su corazón y pues con todo el gusto les compartiré una palabra. Les cuento que días anteriores a estuve orando mucho y hablando con el Señor, pidiendo una especie de confirmación a que la palabra que tengo el día de hoy pues era la que Él tenía en su corazón para transmitirles el día de hoy. Y creo que nuevamente Dios me muestra la manera maravillosa en que Él es con nosotros y realmente estuve orando con Él y yo tengo la costumbre, cogí el hábito de cuando voy de camino a la ruta que me recoge para ir al colegio, voy orando y ese mismo día le decía, Señor, tú sabes pues lo importante que es para mí este día y quiero saber si esta palabra que está en mi corazón en este momento es lo que tú quieres compartirles a tus hijos. Y ese mismo día me contestó como unas horas después, llegué al colegio y nosotros pues es un colegio cristiano, entonces tenemos nuestro tiempo devocional y una profesora pues estaba dando el devocional y dijo unas palabras clave que yo directamente entrelacé y dije, Dios, o sea, es respuesta. Y bueno, por eso el día de hoy la palabra es vuelve a ser como un niño. Y si se dan cuenta de la oración de esta mañana, e incluso las mismas canciones están relacionadas con este mensaje. Y bueno, espero que sea edificante para cada uno de ustedes, que sean pues palabras del Señor, que ustedes puedan, bueno, claramente yo primeramente y ustedes también puedan aplicar y que llegue pues a su corazón. Entonces, el primer versículo, que es el base para este mensaje, es Mateo 18, versículos 3 al 4. Mateo 18, capítulo 18, versículo 3 al versículo 4. Dice entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Entonces, en este versículo, poniéndolo ya más en contexto, Jesús sorprendió a todos porque usó a un niño como un ejemplo de grandeza en el reino de Dios, ¿cierto? Lo curioso de esto es que dentro pues, de este tiempo estaban en una cultura donde los niños no tenían prestigio, ni digamos que el poder, digámoslo así, o el reconocimiento, mucho menos pues la posición. Y aún así el Señor, ¿qué hizo? Utilizó pues este modelo como de un niño, como fe y de pureza. Ahora bien, el decir que seamos como niños, generalmente podemos pensar, lo primero que se nos venga a la mente es como un niño, ¿en qué sentido? En tal vez valga pues la redundancia, no sé decirlo, que suene un poco feo, la inmadurez o tal vez como la locura, puede ser decirse así, la locura o tal vez el disfrutar todo. Pero no, realmente no. El ser como un niño no significa ser inmaduro, sino tener un corazón humilde que confía y depende de Dios. También el ser un niño es un símbolo de pureza y sencillez. Claramente es importante recalcar que Jesús no está hablando de la edad, sino la actitud del corazón. Entonces, bueno, ahora ya vamos a entrar un poco más en materia. El primer punto es un corazón que confía. Entonces, debemos volver a ser como niños porque un niño tiene un corazón que confía. Proverbios 3, 5 al 6, si lo podemos buscar, por favor. Proverbios 3, 5 al 6. Sí, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces, en este caso, podemos ver que un niño confía sin reserva, ¿cierto? Ya hablando más como desde lo que yo viví, recuerdo que mucho tiempo atrás, pues ya siendo más niña, compartía mucho pues con mi papá, tanto mi hermano como yo,
y teníamos pues visitas, él venía pues a visitarnos. Y en esos momentos me acuerdo que salíamos a comer o a algún parte, o al parque o hacíamos salidas. Y me acuerdo que muchas veces la forma en que mi papá nos cargaba a mi hermano y a mí era montándolo sobre los hombros. Pues no sé si los papitos en algún momento habrán hecho eso, pues coger a sus niños y montarlos como en los hombros. Yo veía pues a mi papá que cargaba hacia mi hermano y yo decía, uy, qué miedo, pues porque ¿y si me caigo? ¿Y si me caigo? Pero bueno, cuando ya de pronto me alzaba a mí, aunque tenía esos nervios, siempre pensaba, mi papá no me va a dejar caer. Si de pronto medio me resbalo, me muevo, mi papá me va a sostener, ¿no? Entonces, pues hablando como en este sentido, un niño, a pesar, digamos, de las circunstancias y todo, confía sin reservas. Puede que dude de las cosas al principio, pero no se lo cuestiona del todo en sí, sino que decide dar un paso de confianza. También un niño pues cuando recibe una orden de su padre confía en él y en que lo que está diciendo es lo correcto, que no lo va a perjudicar, sino que será pues de beneficio. Un niño no necesita pruebas, sino solo una palabra. Digamos que papá diga, ven, salta, te atrapo. ¿Qué va a hacer el niño? Saltar, ¿cierto? Y bueno, tal vez el Señor te quiere decir hoy que saltes, simplemente saltes, que Él estará ahí para sostenerte. Y muchas veces, tristemente, pues la fe adulta se vuelve complicada por las diferentes circunstancias y los adultos tal vez tienden a intentar controlar todo, entenderlo todo y se les olvida antes que obedecer, pues deben confiar, ¿sí? A diferencia de la fe de un niño puede decir, si Dios lo dijo, yo lo creo. Entonces, la diferencia puede ser que un adulto escuche, pero no obedezca o, digamos, lo cuestione, diga, ¿y si pasa otra cosa? O, ¿y si no es este el resultado que podría pues, pasar? Mientras un adulto dice eso, un niño dice, bueno, yo lo hago, yo confío. Un ejemplo de la Biblia es Pedro. Pedro caminó sobre el agua mientras confió en Jesús. Y en sí, él no se hundió por el simple hecho de que estaba caminando en agua, sino que lo que lo hundió, sus dudas, ¿cierto? Entonces, la manera en que lo podemos aplicar a nuestras vidas es que realmente cuando quitamos la mirada del Padre es cuando comenzamos a hundirnos. E incluso en esas mismas preguntas de ¿y si no? Pero mientras mi mirada esté en Él, pues nada nos puede detener. Otro ejemplo, un ejemplo contrario a este, es los israelitas en el desierto. Ellos fallaron precisamente en eso. Ellos vieron milagros y creo que eso es lo que más me impacta como de esa historia de la Biblia, pues ellos vieron los milagros con sus propios ojos, o sea, ellos vieron cómo el mar se abría, el maná que caía del cielo, el agua que brotaba de la roca y aún así no creyeron. A diferencia de un niño, él cree sin ver. Tengo un versículo, Juan 20, 29, que dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. En este caso los israelitas, pues lo que les digo, vieron con sus propios ojos y aún así no creyeron. E incluso pues después de todo lo grande que había hecho el Señor, se quejaban, dudaban y querían realmente pues volver a Egipto. O sea, no sé, como una persona, digamos, que haya visto algo tan grande, tan poderoso, digamos, tantos años de esclavitud, de sufrimiento, de hambre tal vez, y que sean pues libres, que Dios haga cosas, diría yo que creo que ellos nunca se imaginaron de cierta forma o creyeron que pues pasaría en algún momento, y cuando sucede no creen, o sea, y cuando ven todo eso deciden no confiar o quejarse y tal. Y en el caso del maná, ellos simplemente tenían que recoger lo que Dios les daba ese mismo día. Ellos no podían guardarlo, ¿cierto? No podían, pues sí, guardarlo para el siguiente día. Y eso fue lo que ellos hicieron, como si estuviesen cuestionando la palabra y la promesa del Señor de que cada día Él iba a estar supliendo lo que ellos necesitaban. Y bueno, en nuestro caso a veces queremos entenderlo todo antes de obedecer. Y Dios no nos llama a entender, sino realmente a confiar. Y eso es volver a ser como un niño. Segundo, un niño depende totalmente de su padre. Creo que pues cada uno de ustedes podría acordarse de cuando era un niño
y realmente pues uno no se preocupaba por qué iba a comer o cómo iba a conseguir ese alimento, sino que uno confiaba totalmente en su papá o en su mamá y era como ellos se van a hacer cargo y a veces ni siquiera pensamos en el cómo se van a hacer cargo, sino confiábamos en que ellos pues iban a solucionarlo y cuidarían de nosotros. Pero al crecer aprendimos a depender de nuestras fuerzas, de nuestros planes y de lo que podemos realmente controlar. Y pues, ¿qué pasa con esto? Juan 15:5 dice, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, en esto vemos que Jesús no busca creyentes independientes. En este caso podemos pensar que tal vez la dependencia es debilidad, pero no es debilidad. La dependencia es una forma de decirle al Señor, Señor, sin ti no puedo, pero sin ti no puedo, pero contigo todo lo puedo. En ejemplo nuevamente de los israelitas, Dios quería enseñarles a depender día a día de Él y de hecho Él sigue haciendo lo mismo con cada uno de nosotros actualmente y realmente nos da la porción necesaria para cada día. Entonces realmente no habría una razón para preocuparnos por lo que viene, sino siempre confiar en que Él llega a tiempo, Él nunca llega tarde y que podemos descansar en su promesa y que Él ya está preparando nuestro mañana. Hay una frase para terminar este segundo punto, dice, deja de intentar hacerlo solo, aprende a depender de mí otra vez. Entonces, no sé si ustedes en algún punto puedan reflexionar sobre eso y decir qué he perdido, qué característica, qué cualidad he perdido de un niño y que realmente me hace ver que hay muchas cosas en las que le he fallado al Señor y esos primeros pasos que era como confiar, hemos dejado de darlos, ¿sí? Tercero, un niño se deja enseñar. Algo que caracteriza mucho a los niños es que un niño pregunta, un niño escucha y le gusta aprender, ¿cierto? Sinceramente, un niño no se siente avergonzado por no saber, sino que todo lo contrario, tiene toda la actitud y la emoción por aprender, por descubrir, y Dios ama ese tipo de corazones, un corazón así. Salmos 25:9 dice... Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Entonces, ¿sabes por qué a veces dejamos de crecer espiritualmente? Porque dejamos de ser enseñables. Un niño escucha para aprender y un adulto muchas veces escucha para responder. Un ejemplo, el de la Biblia, Samuel. Samuel escuchó la voz de Dios siendo un niño y es muy importante recalcar que él, cuando la escuchó, la primera vez no la reconoció, ¿cierto? Pero cuando Elí le explicó y le enseñó, Samuel obedeció y respondió. ¿Qué le dijo? Le dijo, habla Jehová que tu siervo oye. Eso está en 1 Samuel 3:10. Y Samuel dio esa respuesta mientras muchos otros estaban durmiendo, descansando, mientras que Samuel estaba atento a escuchar la voz del Señor. Y realmente Samuel puede que no sabía que esa simple respuesta, habla Jehová que tu siervo oye, le iba a marcar su destino, digámoslo así. Podemos destacar que Samuel no tenía experiencia, ¿no? Pero sí tenía la obediencia. Y por eso Dios lo usó para ser su voz en medio de una generación que había dejado de escuchar. Y realmente Dios en nosotros no necesita expertos, sino necesita corazones sensibles. Y un niño tiene eso, tiene sensibilidad para oír, tiene pureza para creer y humildad para obedecer. Cuarto, un niño ama con pureza y perdona con rapidez. Entonces, no sé si han notado, yo creo que sí, obvio, los niños siempre están jugando y tal, y digamos que hay una discusión. Ellos en el momentico puede que se molesten, ¿cierto? Pero al segundito ya perdonaron, ya están súper bien, ya están todos juntos otra vez ahí jugando y todo. Y pues podemos preguntarnos por qué, y eso, pues, ¿cómo lo hacen tan fácil? Y es porque ellos no se cargan y no guardan el veneno, digámoslo así, en su corazón. Jesús dijo en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Entonces, en sí, la pureza no es perfección, es un corazón libre, es tener un corazón libre de rencor. Y un corazón puro ve a Dios incluso en medio del dolor. Como ejemplo de la Biblia, tenemos a José. Él fue traicionado por sus hermanos, él los perdonó cuando tuvo el poder de vengarse, ¿cierto? Y dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ese es el corazón de un niño maduro en fe y perdona y avanza. Quinto, un niño ama la palabra y su alimento es la Biblia. Entonces, así como un bebé necesita la leche de su mamá, que sea amamantado, nosotros necesitamos de la palabra del Señor para crecer. Sin eso no lo podemos hacer. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, en sí, muchas veces tristemente pensamos que la Biblia es un accesorio y realmente debe ser nuestro alimento diario. Como experiencia personal, me acuerdo de niña a mi mamá y de mi tía, que mi tía pues está con el Señor. Nosotros, pues a mi hermano y yo, de muy pequeños, mi mamá y mi tía siempre nos incitaban a seguir descubriendo más sobre la Biblia y muchas veces tal vez pensamos que la Biblia es solo como lectura, pero realmente uno de niño la disfrutaba porque había muchas formas en las que uno realmente interactuaba con la Biblia, digámoslo así. Pues me acuerdo de palabritas, me acuerdo de las Biblias de Valiente. Habían aplicaciones en los celulares o en las tablets que eran para aprender así con los personajes de la Biblia y realmente si nos ponemos a pensar para ese entonces era muy divertido, digámoslo así, y muy interesante el seguir descubriendo y aprendiendo más de la palabra del Señor y no era solo de una sola forma, de una sola manera. Y me acuerdo también pues de películas en cassettes que teníamos y en los DVDs y todo eso. Y creo que esa es la manera que también el Señor nos invita a buscar a seguir buscando de Él y de conocer su palabra y que no nos limitemos a una sola forma o que eso lo tomemos de excusa, como, ay, no entiendo esto, o lo cuestiono porque será que sí es verdad, o la Biblia sí, porque podemos decir como, no, solo leer, pero realmente el Señor no es un Dios así de una sola forma, sino que de incluso muchas formas más, que como la puede ver un niño, o sea, que nosotros podamos tener como esa visión de cómo vería un niño las cosas, ¿sí? Entonces, realmente el enemigo quiere mantenernos ocupados para alejarnos de la Biblia, porque sabe que si nos alimentamos de esta, podemos ser invencibles. Podemos seguir creciendo y construyendo nuestra fe y nuestra parte pues espiritual y fortaleciéndola, y claramente eso es lo que el enemigo no quiere. Un ejemplo fue Jesús. Jesús a sus 12 años, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo cosas muy grandes. Él estaba en el templo escuchando y preguntando sobre las escrituras, ¿cierto? En Lucas 2, 46 al 47 nos cuenta un poquito de eso mismo. Lucas 2, 46 al 47. Lucas 2, versículo 46 al 47. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Entonces vemos que Jesús desde pequeño conocía la palabra y eso le dio firmeza incluso cuando fue tentado por el diablo, ¿no? Entonces esto de que ser niños que aman la palabra y que su alimento sea la Biblia, nos invita a amar la Biblia, nos invita a leerla con ojos de niño y que no la cuestionemos. Realmente un niño no dice como lo que les digo, como ¿será que esto sí es verdad? Sino realmente si Dios lo dijo, si aquí está, es cierto, yo voy a obedecer. El leerla con ojos de niño también es leerla con hambre de aprender y con la curiosidad y fe. Y en sí cada versículo que es sembrado en el corazón es una semilla que da fruto en su debido tiempo. Te fortalece ante la tentación. Sexto,
tengo dale un sí a Dios. Tuve la oportunidad de dar pues un pequeño mensaje con el grupo de alabanza y también en un devocional de la iglesia, que era dale un sí a Dios, y en sí si lo resumimos un poco es el menguar al yo y permitir que el Señor sea engrandecido por medio de nosotros. También el darle un sí a Dios es un salto pues de confianza. Incluso muchas veces no es solo como sí, yo decido confiar aunque no vea. No, realmente el Señor también nos da muchas pruebas de que podemos confiar en Él y estar seguros de que es real. Entonces el darle un sí a Dios también significa tener un corazón dispuesto a lo que Él tenga para nosotros. Un niño no cuestiona tanto, solo dice sí, sí Señor. En el ámbito o desde la perspectiva espiritual, digámoslo así, yo lo veo que cuando tú le dices sí a Dios, se abren puertas en el cielo que estaban esperando. Un ejemplo de Samuel nuevamente, primera de Samuel 3:10, y Samuel respondió, habla Jehová que tu siervo oye. Samuel dijo sí siendo niño y Dios lo levantó como profeta. Entonces muchas veces creemos que algo muy sencillo no va a cambiar nada, como una respuesta, como lo que hizo Samuel, pero realmente esta simple respuesta cambió todo en su vida y Dios engrandeció en eso y lo levantó como profeta. Otro ejemplo es María en Lucas 1:38. Ella dijo sí sin entenderlo todo y trajo a Jesús al mundo, ¿cierto? Obviamente cuando recibió el mensaje del ángel dijo, ¿cómo así? O sea, pues porque eso era humanamente imposible, pero pues realmente así es el Señor, un Dios de imposibles, y ella sin entenderlo simplemente dijo sí. ¿Y qué hizo? Trajo a Jesús al mundo. El mismo Jesús también es otro ejemplo. Él dijo sí en el Getsemaní y trajo salvación a la humanidad. Muchas veces pensamos, como les dije, nuestro sí puede parecer pequeño, pero en manos de Dios tiene un poder enorme y realmente no debemos esperar a estar listos. Les decía, no debemos esperar a estar listos porque tal vez en ningún punto llegaremos a decir, sí Señor, estoy listo. No, sino debemos simplemente obedecer, porque podemos entender que Dios no busca la capacidad, sino realmente busca es disponibilidad. Un niño no necesita entender para obedecer, solo confía en que su padre sabe lo que hace. Y bueno, para concluir esto que dijimos, les recuerdo pues lo que dije. Un niño tiene un corazón que confía, un niño depende totalmente de su padre, un niño se deja enseñar, un niño ama con pureza y perdona con rapidez, un niño ama la palabra, su alimento es la Biblia, y dale un sí a Dios. De esto Jesús no dice sean más sabios, más fuertes o más grandes, sino realmente dice que si no se vuelven como niños no podrán entrar en mi reino. Entonces el ser como niño no es retroceder. Puede que este término a muchos los haga pensar como, bueno, me voy a devolver a como era antes, a mis actitudes de antes, y no consiste realmente en eso, sino es volver a la esencia de un niño. Entonces el ser como un niño es volver a creer, y no creer a medias, no creer, intentar creer, no, es creer de corazón, con todo el corazón. Volver a ser un niño es volver a confiar, volver a ser niño es volver a obedecer, volver a ser niño es volver a amar, volver a decirle sí a Dios, eso es volver a ser un niño. Y este sí puede que muchas veces sea difícil, pero debe ser un sí sin miedo. También volver a ser un niño es llorar con libertad, volver a ser niño es adorar sin miedo al que dirán. Y hay un video que en estos días también estaba pues buscando y me pareció muy interesante y siento que está relacionado que adorar sin miedo al que dirán se puede aplicar mucho. Y realmente podemos entender que hay muchas cosas que hacemos como cristianos que no entendemos realmente su significado y realmente son pequeñas cosas que son importantes. Digamos, decía, ¿por qué la gente levanta las manos durante el culto? Entonces, ¿acaso no es lo que hacen los niños cuando quieren que su padre los cargue? Entonces,
siento que muchas cosas se relacionan a cómo es un niño y nosotros realmente muchas veces solo levantamos las manos como en sí, pues eso es lo que es en señal de adoración, de rendición, de humillación, pero si lo vemos más simbólicamente, el hacer esto es como decir, papá, cárgame, o sea, y realmente muchas veces lo pasamos por alto en lo que es la alabanza y la adoración y son cosas pequeñas que el Señor mira, ¿cierto? Mateo 19, 14. Creo que sí es esa. Ah, sí. Dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impedáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, Dios nos hace un llamado a volver al lugar donde nuestro corazón era puro. Nos hace un llamado a, cuando creer no sea fácil, decidamos dar ese salto porque confiamos plenamente en Él y en lo que Él puede hacer, independientemente de qué tan imposible pueda parecer, Él lo puede hacer. Dios nos hace el llamado también a amarlo, sin que requiera eso una explicación. Y por último, una frase para cerrarlo todo, dice, vuelve a ser como un niño porque es ahí donde empieza el reino. Muchas gracias.